¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te explicaremos qué es la normatividad o los lineamientos cuando estamos hablando del tema de construcción. Este es un video que ya habíamos hecho anteriormente, pero estamos renovando algunos videos que tenían mal audio. Si ya lo viste, lo puedes omitir, o si te interesa el tema, a continuación te explicamos qué es todo esto del CUS, del CAS, de la densidad, de los remetimientos. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen estas letras o subtítulos, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás trabajando desde una tablet o smartphone, dale clic a cualquiera de estos símbolos y ya no aparecerán más. Muy bien, amigos. Cuando estamos realizando un proyecto, vamos a realizar una construcción, tarde o temprano nos vamos a topar con esto. Nos van a hablar de coeficientes de construcción, de normatividad, de lineamientos. Y tú dirás, ¿qué es eso? Muy bien. ¿Qué es la normatividad en la construcción? Son los lineamientos o reglas que se deben respetar al realizar una construcción. Es decir, yo en un terreno no puedo hacer lo que yo quiera. No puedo construir la totalidad del terreno. Tengo que tener área de cochera o estacionamiento. Tengo que respetar área libre. Tengo que respetar área verde, entre otras cosas. Muy bien, ¿cuáles son estos lineamientos más comunes que se manejan? Empecemos por el CUS. El CUS se refiere al coeficiente de utilización del suelo, es decir, a la cantidad de metros que podemos construir sobre un terreno. Generalmente, y esto lo debe de checar tu proyectista, tu arquitecto, en el departamento de desarrollo urbano o vivienda de tu localidad, pero generalmente la media es de que tú puedes construir 2 veces la superficie del terreno. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios por si te interesa saber cómo se hace esto en la práctica, pero por lo pronto aquí tienes el dato. La siguiente norma que tenemos es el COS. ¿Qué es el COS? Es el coeficiente de ocupación del suelo y se refiere a la cantidad de superficie que podemos ocupar con nuestra construcción sobre un terreno. No es lo mismo que el CUS. El CUS se refiere a la cantidad total de metros cuadrados que podemos construir. El COS, por su parte, se refiere a la cantidad de superficie que podemos ocupar, que generalmente es del 75 al 80% de la superficie del terreno. ¿Cuál es el siguiente coeficiente? El CAP o CAS, depende cómo la localidad en la que tú estés, posiblemente cambie el nombre. ¿Qué es el CAP? Es el coeficiente de área verde, coeficiente de absorción, o en muchos casos nada más se le conoce como área jardinada. Se refiere a la cantidad de superficie de área de absorción o de jardín que debemos dejar en un terreno. Generalmente el promedio que te piden para un proyecto de una casa habitación, muy importante, todos estos coeficientes que estamos manejando son para casa habitación. Cuando es un uso comercial, los coeficientes muchas veces son un poco más estrictos o más laxos en algunos otros casos. Generalmente el coeficiente de área verde o área de jardín que solicita el municipio es del 15% del total de la superficie. Requerimiento de estacionamiento. Para una casa habitación, el promedio de estacionamiento que te solicitan es de un cajón por cada 150 metros cuadrados de construcción. Muy bien, estos fueron los coeficientes más básicos que siempre te vas a encontrar.
Ahora vamos a pasar al tema de remetimientos. ¿Qué es un remetimiento? Es la distancia que se debe respetar entre nuestra propiedad y la propiedad del vecino. Estas distancias varían dependiendo del municipio o delegación. A continuación te las voy a explicar y te voy a decir cuáles son las distancias más comunes que te solicitan. Remetimiento frontal. No en todos los municipios te solicitan esto, pero sí hay algunos que te solicitan que respetes el 5% de la medida del frente del terreno. Es decir, si tu terreno mide 12 metros, el 5% es 60 centímetros. Sobre esta franja de 60 centímetros no podrías construir, tendrías que recorrer la construcción hacia atrás, o bien algunos municipios tienen excepciones, como que áreas como la cochera o pórticos que no sean muy grandes sí se pueden pegar al frente. Remetimiento lateral. Generalmente solo se solicita que se respete el remetimiento lateral en un solo lado. ¿Qué viene siendo el remetimiento lateral? El pasillo. Generalmente la medida que te piden es de 1 metro, pero esto puede variar dependiendo las reglas de tu municipio. El siguiente es el remetimiento posterior. El remetimiento posterior es muy variable. Muchas veces se calcula de acuerdo a la superficie de tu terreno, pero si quieres tener un promedio, generalmente te piden el 10% de la longitud del fondo. Es decir, si tu terreno mide 10 de frente y 20 de fondo, te pedirían 2 metros de remetimiento posterior, que sería el 10% de la medida de los 20 metros. Ahora bien, si tú vas a construir una alberca, generalmente siempre te solicitan que la alberca esté separada 1 metro de cualquier límite de propiedad con los vecinos. ¿Por qué? Para evitar problemas de humedad o que vaya a haber una filtración de agua por una mala construcción de la alberca y termines afectando la cimentación o la propiedad del vecino. Muy bien, ahora vamos a pasar a explicarlo en un caso práctico. Anteriormente ya te di la teoría y ahora te voy a dar la práctica. El CUS ya quedamos que es el coeficiente de utilización del suelo. Entonces, si la norma me indica que el CUS es de 1.5 veces, quiere decir que podemos construir 1.5 veces la superficie de nuestro terreno. Por ejemplo, si tenemos un terreno de 125 metros cuadrados de superficie, se calcula el CUS de la siguiente manera. Superficie del terreno 125 por el coeficiente, que es 1.5, entonces a mí me permiten construir una superficie de 187.50 metros cuadrados. Vamos a ver otro ejemplo. Si mi terreno de 150 metros cuadrados tiene un coeficiente de CUS de 2 veces, entonces multiplicamos 150 por 2, lo cual me da 300 metros cuadrados, que es lo que podría construir en total dentro de ese terreno. El COS, ¿cómo calculo el COS? Ya quedamos que es el coeficiente de ocupación del suelo. Si la norma me indica que el COS es de 0.8 u 80%, quiere decir que podemos desplantar construcción solamente en el 80% de la superficie total del terreno y el resto debe estar libre, sin techar. Mucho ojo, sin ningún tipo de cubierta, tampoco volados en la parte alta. Tiene que estar 100% sin techar. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Si tenemos un terreno de 200 metros cuadrados de superficie, vamos a calcular el COS. 200 por el factor que es 0.8, entonces yo podría desplantar construcción en 160 metros cuadrados de los 200 que tiene el terreno.
Por ende, si solo puedo construir sobre 160 metros cuadrados, los restantes 40 metros cuadrados, es decir, el 20%, deberán quedar libres de cualquier tipo de construcción. Como ya te lo comenté, no volados, no techos de lámina, etcétera. Por ende, de aquí vamos a deducir, esto es muy importante, no lo mencionamos como un lineamiento porque pues es una obviedad. Si el área que te permiten construir es del 80%, por ende el área libre que se requiere es la contraria al COS. Si te permiten construir el 80% de tu terreno, por lógica el 20% deberá ser área libre. Ahora vamos a ver el CAP, que es el coeficiente de área verde. Si la norma me indica que es de 0.15 o 15%, quiere decir que debemos destinar el 15% de la superficie de nuestro terreno para área verde o jardín. Por ejemplo, si tenemos un terreno de 200 metros cuadrados, así vamos a calcular el CAP. En este caso aquí hay un error, este es el CAP. Entonces vamos a multiplicar los 200 metros por el 15, que es nuestro factor. Entonces vamos a tener que dejar 30 metros cuadrados de área verde o de jardín. Es importante aclarar que dicha área no puede estar techada. Tú no puedes querer dejar jardín sobre un área techada. Mucha gente comete ese error. Muy bien, vamos ya a recta final. ¿Qué es la densidad? La densidad se refiere a la cantidad de viviendas que puede haber en una hectárea de terreno. Una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados de terreno. ¿Por qué existe la densidad? Porque las ciudades no pueden dar servicios, proporcionar servicios como agua, luz, a una cantidad infinita de gente. Hay departamentos que se encargan de calcular esta cantidad de servicios que se pueden dar y así se calculan las densidades. Entonces, si el plan parcial de desarrollo urbano de nuestro municipio nos indica que la densidad para un terreno es de 105 viviendas por hectárea, se calcula de la siguiente manera: 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea entre el factor que es 105, quiere decir que cada casa deberá tener un terreno mínimo de 95.23 metros cuadrados. Es dividir 10.000 entre 105. Esto es aplicable generalmente en vivienda multifamiliar o cuando se requiere realizar una subdivisión de un terreno. Por ejemplo, si queremos construir departamentos y tenemos un terreno de 2.000 metros cuadrados de superficie, para poder calcular cuántos podríamos construir, dividimos 2.000 entre 95.23 que obtuvimos de aquí, y esto nos daría que en un terreno de 2.000 metros cuadrados podríamos construir 21 viviendas o departamentos. Ahora, si lo que queremos es subdividir un terreno en dos o más porciones, debemos revisar la densidad. Mismo ejemplo, tenemos un terreno de 200 metros cuadrados y lo queremos dividir en tres partes. Entonces, 200 entre 95.23 me da 2.10 viviendas. Por lo tanto, yo no podría dividir ese terreno en tres partes, únicamente lo podría dividir en dos. Esto es importante porque muchas veces hay gente que tiene terrenos muy pequeños y cree que si son 4 o 5 hermanos lo pueden dividir en porciones muy pequeñas para que cada quien conserve una parte, pero esto no es posible. Explicando un poquito aquí en el plano el tema de la densidad, el tema de los lineamientos,
El COS se refiere a la superficie de terreno que podemos construir. En este caso mi superficie del terreno es esta, y la superficie que yo puedo construir es la que aparece en morado. Toda esta área deberá quedar libre de acuerdo a los lineamientos que me requiere este municipio. Ahora, el área de jardín pues se refiere, como su nombre lo indica, al área que tenemos destinada como jardín, que son estas áreas. Y los remetimientos es lo que te comentaba, generalmente se refiere a pasillos. Aquí tengo un pasillo. En este caso este municipio no me exige remetimientos posteriores, por eso si tú ves yo estoy pegado a prácticamente a todas las orillas, salvo en la parte posterior, pero sí me exige los demás remetimientos. Y el coeficiente de utilización del suelo, si lo que quisiéramos ver en un plano, se refiere a la totalidad de metros cuadrados que tenemos en todas las plantas. Muy bien amigos, esperemos que esta información les sea de utilidad. Es muy importante el no respetar los lineamientos en un proyecto. Te puede acarrear desde suspensión de obra, clausura, multas, o bien en el caso de que logres terminar la obra sin que te llegue un inspector del municipio, posiblemente más adelante cuando quieras regularizar la construcción no vas a poder hacerlo y te pueden obligar a hacer una demolición. Entonces sí es muy importante, si estás realizando un proyecto, que tu arquitecto vaya al municipio a checar la normatividad o los lineamientos que aplican para tu terreno antes de que le empieces a invertir dinero a ese proyecto. Si te gustó el video, regálanos un like. Si crees que le puede servir a alguien más que esté en proceso de construcción, compártelo y nos vemos en la próxima.